Estamos comenzando esta semana una serie que se llama Salvemos Nuestros Niños. Y vamos a estar varios domingos hablando de esto y vamos a comenzar en un orden cronológico respecto de qué es lo que enseña Dios respecto de nuestros niños y cómo la sociedad actual es un riesgo y un peligro para ellos. Y hay una frase que a mí me encanta, que dice que lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Y el mensaje de hoy lleva por título No digas no. Parte 1, porque esto lo vamos a dividir en dos partes. Y a mí, a través de la historia como cristiano, me ha asombrado mucho que varias veces el pueblo cristiano, en la actualidad, ha decidido dar luchas frente a la sociedad. Por ejemplo, yo recuerdo, era muy pequeño cuando en Chile salió la ley de divorcio. No sé si usted se acuerda o se me cayó el carnet, o aquí todos son más jóvenes que yo. Usted no se acuerda. ¿Sí se acuerda? Sí. Y salió el pueblo evangélico a protestar por una ley de divorcio. Tengo mi opinión con eso media controversial y no la voy a decir acá para que no me quemen ni ustedes ni los que nos ven a través de las redes. No quiero seguir siendo ahí objeto de hater, pero hay leyes que el Estado realiza o que el Estado hace que vienen a solucionar complicaciones de la sociedad. Y hace poco atrás hablaba con nuestro querido baterista, Claudio. Él es muy dado a estudiar la Biblia y respecto de un partido cristiano que quiere formarse en Chile. No sé si usted ha escuchado de eso. Y él comentaba, y tiene un video de YouTube, yo los recomiendo que lo puedan ver, de qué significaría ser un partido cristiano, porque muchas veces el cristiano cree que tiene que ser garante legalmente de las cosas moralmente bíblicas en un país. Y eso no es así. Nosotros no somos llamados a eso. Sin embargo, hay situaciones en un país que muchas veces se transforman en leyes de las cuales sí somos responsables, como por ejemplo la defensa de otra persona. La Biblia dice que nosotros somos, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado, ¿sí o no? O sea, en el fondo es lo mismo que está diciendo el texto aquí cuando dice cuando él dice, que lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos callen, que los buenos no hagan nada, que los buenos no sean capaces de levantar la mano y protestar en contra de eso. Es exactamente lo mismo que está diciendo el texto. Ahora, el mensaje de hoy se llama No digas no, y hoy vamos a hablar respecto del aborto. Porque hay algo que sí merece nuestra defensa. Hay algo que sí infringe no solo tu libertad de lo que tú quieras hacer con tu vida. De si quieres separarte, no quieres separarte. Si yo quiero tener derecho a protestar o no. Si yo quiero tener derecho a trabajar en lo que quiera. Si yo quiero tener derecho a vestirme de una forma. No digo que esté bien y algún día vamos a hablar de ello, pero hoy hay algo que sí merece ser defendido. Y es defender a aquel que no puede defenderse. Aquel que no puede decir nada. Y hay datos que según la Organización Mundial de la Salud yo te voy a leer. Por ejemplo, anualmente existen aproximadamente 251 millones de embarazos. De esos 251 millones de embarazos, 119 millones son no deseados. O sea, el 47%. O sea, casi la mitad de las mujeres que quedan embarazadas no quieren ese hijo. No es planificado, no lo quiere, y no es solo que no lo quiere, sino que dice, no es que dice, me llegó de sorpresa. No lo estaba esperando, yo me estaba cuidando, llegó de sorpresa. Fue una noche fugaz, un don Juan por ahí que se les apareció, no la estaba esperando. Pero no solamente no lo estaban esperando, sino que no quieren ese embarazo. Y en el año
se realizan cerca de 73 millones de abortos, lo cual representa el 61% de esos embarazos no deseados o el 29% de todos los embarazos del mundo. Y cuando hablamos socialmente, y se discute en Chile, respecto del aborto en las famosas 3 causales, que no lo vamos a ver hoy, vamos a desgranar eso la próxima semana, a mí me sorprende y me da rabia. Porque nuestro problema actual en el mundo respecto del aborto, respecto de la natalidad, no son esas 3 causales. Nuestro problema actual es que 1/3 de los embarazos se interrumpen. Nuestro problema actual es más allá de ideológico o religioso o respecto a lo que dice la Biblia, porque hay un consenso en la cual habla de la evidencia científica. Porque a mí me llama la atención que a veces dicen o se ha intentado decir que la ciencia se contrapone con la Biblia, con el cristianismo. Pero en casos tan controversiales como estos no es así. De hecho, mira, te voy a contar. La pregunta es, ¿cuándo comienza la vida de una persona en un feto, en un cigoto? ¿Cuándo ello se transforma en un ser vivo? ¿Cuándo comienza? Y resulta que hay políticos pro vida con discursos que probablemente son moralistas, pero que en algún momento igual se muestran a favor del aborto. Por ejemplo, te voy a contar, existe en Estados Unidos un dicho que es el argumento Mario Cuomo, no sé si alguna vez a usted lo ha escuchado. El argumento Mario Cuomo viene porque este era un ex gobernador de Nueva York y él acuñó esta ideología y dijo: yo personalmente estoy en contra del aborto, pero no puedo imponer mis ideas cristianas a las demás personas, ya que las demás personas no son cristianas. Ese es el famoso argumento Mario Cuomo. Ahora, es interesante que el hijo de él actualmente es el gobernador de Nueva York y es quien acaba de pasar una de las leyes pro aborto más espantosas de la historia de la humanidad, permitiendo incluso el aborto en niños nacidos. Y es que el argumento: yo soy cristiano, pero mi llamado es a legislar el bien por la mayoría. Y si la mayoría quiere esto, yo dejo que esto suceda. Pero resulta que en la vida existen cosas que son verdades y cosas que no lo son. En los Estados Unidos se hizo una encuesta a personas en las cuales se les preguntó, les pidió que seleccionaran el grupo más calificado para responder a la siguiente pregunta: ¿cuándo comienza la vida del ser humano? El 85% de los encuestados dijo que los biólogos son los profesionales más adecuados para responder esta pregunta. ¿Me sigue hasta ahí? Por lo tanto, se hizo una parte 2 de la encuesta y se entrevistó a biólogos. 5.502 biólogos fue la muestra de 1.058 instituciones académicas distintas. El 95% de los biólogos afirmaron la opinión biológica de que la vida del ser humano comienza en la fecundación. Eso lo dice la ciencia. Y la Biblia, por otro lado, en el Salmo 139, versos 13 y 16, si tiene su Biblia, por favor, Salmo 139, 13 y 16 dice lo siguiente: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras yo iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que solo un día
pasara. O sea, está diciendo, cuando ese óvulo fue fecundado, antes de que pasara un día de esa fecundación, Él diseñó cada momento de tu vida. El libro de Éxodo, capítulo 21, habla del momento en el cual Él está haciendo la ley judía y está contando de las penalidades, por ejemplo, del homicidio. Y en ese contar, en esas leyes que se dieron para el pueblo de Israel, es interesante lo que dice. Dice, Éxodo capítulo 21, verso 22 al 25. Si algunos riñeren, ¿sabe lo que es una riña, una pelea? E hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, o sea, si nace ese niño producto de la pelea y no muere, el padre va a pedir. Pero si hubiera muerte, si ese niño muere, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. O sea, si ese niño nace producto de esa golpiza y muere, eso es un asesinato y tienes que morir, según la ley mosaica. Y es que la ciencia no se contrapone con la Biblia. Dicen lo mismo. Pero el mundo quiere hacernos pensar distinto. Quiere hacernos pensar que somos ignorantes por ser cristianos y no validar esto. Quiere hacernos pensar de que nosotros no nos importa lo que dice la biología y más nos importa lo que dice la Biblia, lo cual es cierto. Pero en este caso no se contrapone. Los dos dicen lo mismo. Esta es una realidad innegable. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que antiguamente las leyes se hacían para validar lo que era correcto de lo que no lo era. Muchas de las grandes leyes de convivencia en el mundo están basadas en la Biblia. Por lo tanto, tú dices, tú no tienes que meterte a la casa del vecino y robarle porque eso es malo. Y yo hago la ley, no se mete porque es malo. Porque hay un malo y hay un bueno. ¿Me entiende o no? Hay algo que es correcto y algo que no lo es. Hay algo que es real y algo que no es real. Pero hoy día ya no se legisla por ello. Porque antropológicamente el hombre ha ido cambiando y ha comenzado a guiarse más por sus emociones que por lo que es real. Por lo tanto, las leyes también tuvieron que mutar para comenzar a acobijar creencias de las personas, creencias de minorías, como por ejemplo aquella mujer que decidió no ser mujer y que decidió ser gato. Y quieren que le digan miau en vez de hola. Y el gobierno le pide que le den comida para gato, aunque los científicos dicen, ella no es gato o no. Si yo le doy comida para gato, le va a hacer daño, pero ella dice, yo me siento gato. Y ya no importa la verdad científica. Ya no importa lo que es real, porque científicamente tú puedes demostrar que ella no es un gato. Pero se saca una ley para que le puedan ver como gato, tratar como gato, darle comida de gato y además una ley para que el que la ve no le diga hola, sino que le diga miau. Porque si no le diga ese miau, la está discriminando. Porque la ley de los países cambiaron en su foco de ser algo que respetara la realidad con ser algo que viene a argumentar o a proteger lo que esa persona siente. Todo el mundo con una mente razonable sabe que dentro del útero de una mujer hay un ser vivo. Es una realidad que no podemos negar. Es una realidad que científicamente puedes demostrar y que bíblicamente puedes argumentar. Y es importante razonar esto, porque la Biblia dice
en el 2 Timoteo 4:3 dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren. ¿Y no es eso lo que está pasando? Porque al racionalizar, justificamos lo que es la realidad. Porque hoy día, con leyes de aborto que permiten que 1/3 de los niños en el mundo sean abortados, esa ley no está basada en si es un ser vivo o no. A ese legislador le importó, como decimos aquí, le importó madre, si estaba vivo o no, si tenía corazón o no. Le importó cómo se sentía la mujer que tenía el niño en su interior. Le importó si ella quería o no tenerlo. Y resulta que eso es súper peligroso. Porque a través de la historia, los más grandes genocidios, a pesar de que este es el genocidio más grande por lejos que la historia de la humanidad ha conocido, los más grandes genocidios han sido justificados en base a este mismo argumento. Te voy a leer lo que pasó en el Holocausto judío con los alemanes a la cabeza. Se discutió si eran personas o no. El racismo fue parte esencial, y te voy a leer esto, de la ideología nazi, porque los seres humanos, dicen ellos, estamos divididos en razas, estando en la cúspide como una raza superior, la raza aria, de la cual los alemanes eran sus principales representantes, y asimismo habían razas inferiores como los esclavos, los negros y grupos que se encontraban en las escalas inferiores de las categorías raciales como los judíos. El nazismo identifica a los judíos como su enemigo racial. Ellos son la antítesis de la raza aria. La presencia de los judíos en Alemania significaba una amenaza más allá de lo económico, sino que una amenaza a su pureza racial, por el hecho de que podrían mezclarse genéticamente con aquellos que tenían la raza aria. También pasó en el tiempo y teníamos esta misma discusión con las personas de color. Mira, los autores más representativos de las teorías monogenistas a principios del siglo XIX son Johann Blumenbach y George Louis Lehltek, conde de Buffon. Estos autores, basándose en la narración del Génesis de la Biblia, que comúnmente en ese siglo se usaba como parte del creacionismo o parte de la ideología de cómo se fundó la tierra, sostenían que Adán y Eva habían sido blancos a imagen de Dios, dado que Dios supuestamente es blanco. No lo sé, capaz que sea amarillo, pero ellos pensaban que era blanco. Y resulta que las diferentes pigmentaciones más oscuras de la piel se debían a un curso degenerativo producido por factores ambientales que incluso podía llegar a invertirse. Por lo tanto, esta teoría racionalizaba el prejuicio que atribuía a las razas no blancas, y especialmente a la negra, valores de inferioridad física, moral, intelectual, y con esta supuesta degeneración de la especie humana. Entonces ellos no eran 100% humanos, eran una degeneración de la raza humana. Por lo tanto, justificaba que yo pudiera esclavizar a una persona de color porque él era inferior. Más adelante hubo otro argumento que fue al revés. Y este tipo, Cowles Pritchard, dice, es un antropólogo inglés, sostenía al revés, que Adán y Eva eran negras. Pero bajo la influencia de la civilización hubieron personas que fueron evolucionando hasta llegar a ser blancas. Por lo tanto, la raza blanca era una raza superior que podía dominar y esclavizar y matar y torturar y latigar a las razas inferiores. Y es que hay algo ideológico en el tema del aborto que nosotros no hemos entendido. Mira, te voy a leer algo.
Hay un periódico en España que se llama El Confidencial. Y leí un artículo que me llamó mucho la atención. En los últimos 40 años, en España, la población Down, ¿sabe lo que es el síndrome de Down? ¿Sí me sigue? Ok. Ha descendido un 88% en España. Y según las previsiones se espera que no nazca ninguno para el 2050. Diversas publicaciones a mediados de los años 70 estimaban que la población de síndrome de Down era en torno a 300.000 personas en España. Desde entonces, y a pesar de que las mujeres cada vez tienen más hijos, más tarde, o sea, a una edad más avanzada, y se conoce que mientras tu edad sea más avanzada para concebir, mayor riesgo de que tu hijo sea Down tienes. A pesar de esto, hoy día solamente hay 35.000 niños Down en España. Y esto es aberrante, porque incluso en 2012 nacieron 306 personas Down, en 2013 704, 268 en 2014, 269 en 2015, y esto no ha dejado de descender hasta el día de hoy. De hecho, en Islandia, que es el caso más extremo, ninguna persona Down ha nacido en los últimos años. Incluso el profesor Jaime Villarroy de la universidad, ahí en España, ha estudiado el caso y él le dice el apocalipsis Down. Y se atreve incluso a dar un término que se llama eugenesia. Y dice, sí podemos hablar de eugenesia encubierta. Y no se quiere mencionar el concepto porque recuerda al nazismo, dice él. Estoy leyendo el artículo literal. Pero la eugenesia es una práctica mucho más amplia de lo que parece. Y se ha llevado a cabo abiertamente en Estados Unidos y en la zona norte de Europa. Hay medidas blandas, como limitar el matrimonio, por ejemplo, entre personas con discapacidades. Por lo tanto, si tú tienes capacidad, traten de no casarse porque les puede salir un niño con una discapacidad. Es una medida blanda. Pero también hay medidas duras, como la eliminación de los individuos antes de nacer. Y fíjate la mentalidad de los españoles o de esta persona. Victoria Camps, filósofa, catedrática y miembro del Consejo de Estado en España, dijo, en el mismo periódico, mismo artículo, lo puedes leer ahí, desde el punto de vista filosófico, que nazcan niños con un alto nivel de anormalidad no es bueno, porque ese niño no puede disfrutar la vida. O sea, a nivel de gobierno, esa persona cree eso. ¿Sabes cuál es el problema de esto? De que la discusión no está basada solo en el aborto. De que esta discusión no tiene relación solo con nuestra ideología como cristianos. Porque sí tiene relación con que la Biblia dice que esto es pecado, que esto es aberrante y que nosotros tenemos que dar nuestra vida y defender al más débil. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero la discusión es más de fondo que esta. La discusión es si le damos o no le damos poder a las élites del mundo para elegir quién merece o quién no merece vivir. La discusión tiene relación, cuando el niño está aquí adentro, tiene relación con que si ese niño que está en la panza de su madre es o no un sujeto de derecho. Es o no alguien que tiene que ser cuidado por su gobierno, por su constitución política. Porque así como deciden si ese niño puede nacer o no puede nacer, por alguna deficiencia, porque es Down, o porque tiene alguna otra condición, o porque yo quería niño y nació niña, o porque, como le pasa a China, ¿sí o no? En China las niñas, como están limitados y pueden tener pocos hijos, en definición, hay cosas por las cuales vale la pena dar pelea y cosas que no. Pero defender al inocente es una de las cosas por las cuales sí vale la pena pelear. Es por eso que la Biblia
habla pasajes como el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es por eso que la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 6, versos 16 y 17 dice: hay 6 cosas que el Señor odia. No, se corrige él mismo, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa y las manos que matan al inocente. Y esta es una lucha que nosotros tenemos que dar. Por eso Martin Luther King, antes de morir, dijo: no me preocupa tanto la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena. Porque nos quedamos callados frente a la defensa de lo nacido. Porque nos quedamos callados porque socialmente tal vez puede ser complejo, porque voy a tener diferencias, porque algún amigo se va a enojar conmigo, porque me van a tratar de retrógrada, porque tal vez voy a recibir muchos dislikes en las redes sociales. Pero no vale la pena indisponerse con alguien por defender a aquel que no se puede defender. Y es que en nuestra mente tenemos que razonar lo que es correcto, más allá de lo que estemos sintiendo. Hoy comenzamos el primer mensaje de esto. Vamos a llegar aquí, luego vamos a comenzar cuando nace, vamos a llegar cuando crece, cuando va al colegio, y vamos a avanzar con una serie de mensajes y vamos a ir aprendiendo esto. Pero es importante, y yo quiero que te quedes con algo en este día, que ese ser que está dentro de la panza de su madre es un niño, es un ser vivo, que debe ser defendido y protegido. Y que si tú ves en la calle a una persona matando a un niño, probablemente todos aquí lo defenderíamos. Y ese niño que está en la panza de su madre merece la misma defensa nuestra. Y en el próximo domingo vamos a hablar de las causales que se nos meten en la cabeza para comenzar a justificar la aberración de matar a alguien. Violación, riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto, en la cual lo que intenta hacer es ponernos en situaciones extremas para razonar si por una situación extrema yo podría estar dispuesto a quitarle la vida a alguien. Pero hoy lo que me interesa es que aprendamos que científicamente y bíblicamente el niño que está ahí dentro es una vida. Y yo no sé cuántos de aquí hoy necesitan sanar. Yo no sé cuántos de aquí han vivido de cerca la experiencia de un aborto. No sé cuántos de los que hoy nos están viendo en su casa han vivido esta experiencia. Les ha tocado practicarse. No sé cuántos de aquí tal vez aún cargan con la culpa de haber desarrollado, haber llevado a cabo un aborto, porque la situación de la vida te llevó a ello. No sé cuántos de aquí hoy tienen en su mente una complicación que les está haciendo pensar en abortar a ese chico que tienen en su vientre. Yo no sé cuántos de aquí hoy necesitan sanar su alma, y yo quiero pedirte que cierres tus ojos, porque vamos a orar. Porque hay una cosa que también es verdad, y que no existe nada lo suficientemente malo como para que Dios no pueda perdonarte. No existe nada lo suficientemente complejo como para que Dios no pueda sanarte. No existe nada que nosotros podamos hacer, que tú puedas hacer o que hayas hecho para que Él te ame menos.